Señoras y señores, muy buenas noches. Como siempre les decimos bienvenidos a su televisión cercana, como es Costa del Sol Televisión. Aquí nos encontramos una semana más apostando por nuestra primera industria, como es el turismo. De ahí le viene el nombre a este espacio, decano dentro de la televisión andaluza en cuestiones turísticas, como es el turismo, nuestra industria. En una semana puente, una semana donde despedimos el mes de junio, preludio de muchas cosas, y donde le damos la bienvenida a julio, que no sé cómo catalogarlo porque era el inicio de la temporada alta, y miren ustedes ahora mismo, de temporada y de alta habrá que poner ambas palabras sobre comillas, dado que la incertidumbre sigue campando, quizás no con tantos matices como hace algunos meses, dentro de nuestro panorama veraniego o panorama turístico. Estamos intentando ser celosos, ser puntuales y ser al mismo tiempo analistas de cómo va transcurriendo esta recuperación turística después de que la vacuna es la que va marcando la pauta de la actualidad de la pandemia. Afortunadamente, en la mayoría de nuestras comunidades autónomas se está vacunando al personal entre los 40 años, y de aquí a poco tiempo, pues esperemos que al inicio del mes que está en puerta comiencen las vacunaciones en la década para las personas metidas en la década de los años 30. Donde ya iremos completando pues los objetivos que nos habíamos propuesto para que al menos el gobierno y las distintas comunidades asumieran ese 70% que podría garantizar eso de, bueno, pues la recuperación y la inmunidad del rebaño. Dicho esto, el turismo no sé si llama a la puerta, no, lo que sí llama es al calendario, que estamos ya prácticamente en julio, y que se nota cierto movimiento turístico, al menos nacional. El internacional, el europeo, a cuentagotas en función de muchos factores, de muchas circunstancias, y de esas circunstancias y de otros factores nacionales o internacionales, hoy vamos a ir hablando, siguiendo con el análisis de cara a esta situación en la cual nos encontramos con dos expertos en turismo que hasta hace unos más y otros menos tenían grandes responsabilidades en sus distintos ámbitos, tanto en lo público como en lo empresarial o en lo privado. En principio saludo a Luis Callejón, como decía, hasta hace 2 o 3 meses, presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de la Costa del Sol, AECOS. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más. Es un placer, Paco. Sobre todo cuando uno ve los toros desde la barrera, ¿no? Ahí es más fácil decirle al maestro cómo tiene que torear, es bastante más fácil que echarse al ruedo y torear en el ruedo. Entonces, sí, estoy más cómodo. Lo que no quita la responsabilidad, sobre todo personal, ante una situación en la cual todos estamos de una manera directa o indirecta sumamente afectados. Totalmente, a todos nos ha afectado directamente, porque esta pandemia nos ha afectado a todos los sectores, más a los turísticos directamente. Y vemos que la situación se nos está alargando más de lo que pensábamos, y en esa situación sufrimos todos, y yo creo que tenemos que unir fuerzas para salir de esto cuanto antes. Aprovechando el perfil profesional tuyo, Luis, la arquitectura, como tal técnico en temas relacionados con el mundo de la construcción, ¿se nota la recuperación? Se nota la recuperación a pequeña escala. ¿Qué quiero decir con eso? Reformas interiores, es decir, después de una pandemia encerrados en nuestras casas nos hemos dado cuenta de las carencias que tienen nuestras propias viviendas, y ahí sí se está notando una gran inversión. Es decir, aquellos que no se les ha tocado mucho el bolsillo, que han estado ahorrando porque ha habido un gran ahorro de esos trabajadores, pues sí se está volcando mucho en las reformas interiores. Las reformas grandes o las grandes actuaciones están un poco paralizadas para ver cómo se va a mover ese dinero que necesitan para esa inversión. Generalmente son millones de euros lo que cuesta hacer un edificio, entonces se están paralizando temporalmente para ver cómo se mueve el futuro económico en nuestro país. Algún día haremos un programa sobre los efectos que la pandemia haya podido generar en los diseños urbanísticos, que sí, posiblemente muy interesante. A lo mejor, en materia hotelera puede haber conceptos que se vayan cambiando a tenor de más espacios, más aire libre, más naturaleza. Yo creo que sí, que van a ir por ahí, es decir, lo que ya está demandando el cliente. Si nosotros ya, cualquier hotelero, cualquier empresario, lo único que tiene que hacer es escuchar, y escuchando adapta su producto para sacarle la mayor rentabilidad posible. Y en ese sentido, yo soy de la idea de perder incluso unidades de explotación a corto plazo para recuperarlas a medio y largo plazo.
y dejar muchos más espacios abiertos. Sé que eso son inversiones, que hay que moverse, pero captaremos más clientes y podremos mantener el precio e incluso subirlo, porque le estamos dando lo que ya nos pide el cliente. Anotamos el tema para futuros programas. Pero para el programa actual tenemos también a un segundo invitado que también se prodiga con nosotros, al igual que lo hace Luis Callejón, como es Antonio Maldonado. ¿Qué decirle de Antonio Maldonado? En principio, Antonio, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más, sobre todo sabiendo que acabas de tener una convalecencia donde tras una intervención quirúrgica de nuevo te devuelve pues a la actividad normal, a la actividad cotidiana. Estamos bien, ¿no? Con la misma energía de hace 40 años. Más o menos. Contagiosa. Más o menos. Esa sí que es un buen contagio. Sí. Que entre todos nos contaminemos de buena energía y de energía positiva, como tú siempre has atesorado. ¿Qué decirles de Antonio Maldonado? Es alcalde de Mijas, es presidente de la Diputación Provincial de Málaga, ex senador. Bueno, el currículum sería largo y prolijo, pero sobre todo hombre comprometido con la realidad de la Costa del Sol, porque a través de su gestión pública muchas cosas, muchas realidades del turismo actual siguen precisamente bajo aquel original diseño que en los años 90, más o menos tuviste... Del 85 al 90 y algo. ¿Qué queda de entonces, Antonio? Por ejemplo, ¿el Patronato de Turismo, hoy Turismo Costa del Sol, fue producto de vuestra gestión? El Patronato de Turismo fue alma de Ángel Garazo y de Carlos Gil, que en su época eran absolutos activistas en pro del turismo, y sobre todo Carlos Gil como gerente y prácticamente casi único trabajador. Él y dos más éramos todos los que había en el patronato, ¿no? Y bueno, y aquello se relanzó, se le dio mayor protagonismo a la parte empresarial, se le dio mayor protagonismo de financiación a la parte pública y afortunadamente empezó a funcionar, o al menos fue una época bastante bonita y gloriosa dentro de los hitos turísticos, como conseguir que vinieran turistas japoneses, que era la primera vez que venían con aquellas bodas que nos inventábamos a lo largo de la costa, o los primeros vuelos directos desde ciudades de Estados Unidos a Málaga, en fin, aquellas cosas se empezaron entonces y afortunadamente algunas perduran, otras menos, y muchas nuevas que hay ahora, afortunadamente. Claro, decía lo del patronato porque si bien es verdad, tuvo una cuna empresarial, sí. Cierto es que hasta que no llega a instancias de la Diputación Provincial, aquello se consolida y hoy, pues con aquella unión y fusión, tenemos una de las instituciones pioneras dentro del organigrama turístico nacional. Sí, pasa que era una situación muy distinta a la de ahora. Lógico. Afortunadamente distinta ahora, ¿no? Porque entonces no había aquella concepción empresarial y global como hay ahora. No existía. Es decir, había unos celos terribles dentro de la Costa del Sol, entre los hoteleros y los de las viviendas turísticas. Dentro de la costa se iba a Torremolinos, no iba a Marbella y viceversa, y por supuesto Málaga era el extranjero. Es decir, Málaga no quería saber nada de la Costa del Sol en la época de mi querido y excelente alcalde Pedro Aparicio, pero que aquello sonaba exclusivamente a Sueca y playa, ¿no? Bueno, y de todo aquello, a ver ahora la unión empresarial y la unión de iniciativas que se adoptan por mucha parte conjunta, pues la verdad es que da gusto verlo. No pudimos conseguirlo en aquella época, pero ahora parece que sí se ha avanzado mucho en ese sentido. Vamos. Claro, al hilo de tus palabras y teniendo aquí al hijo, qué recuerdos para Luis Callejón padre, sí. Qué buena arquitectura hizo en aquellos momentos a la hora de construir buena parte del turismo que hoy tenemos en la Costa del Sol. Dicho esto, pues tenemos un presente y un futuro. El presente no sé cómo lo veis. Lo cierto es que, como decía al principio del programa, julio está a la vuelta de la esquina. No sé qué aportación podemos hacer o qué balance podemos hacer de lo que ha dado de sí este mes de junio, de cara a, o junio ha sido un tránsito a unas expectativas que está por ver, pero lo cierto es que, por poner ya un poco de argumentos a la tertulia, el turismo nacional hoy por hoy es el que nos puede ir abriendo las puertas de la recuperación turística en esta temporada, y lo pongo entre comillas. Luis, Antonio. Bueno, yo soy de la idea de que el turismo nacional nos puede ayudar a mantener las instalaciones, pero no a completar el número de plazas que necesitamos para ser rentables.
eso es complejo. Es decir, el año pasado vivimos pues del mercado nacional. Este año se repite la situación, es decir, vemos los ingleses que hasta el 18 de julio la turoperación no se plantea al inicio, vemos los alemanes que están con miedo, vemos los mercados emisores europeos conteniendo el salir fuera del país, y eso pues nos marca a trabajar en el mercado nacional y seguir en esa línea del mercado nacional. Pero como digo, tenemos demasiadas plazas como para cubrir solamente el mercado nacional. Es decir, a nosotros nos hace falta a día de hoy más clientes de otros países donde nosotros podamos completar esa oferta y llegar a los datos mínimos de ocupación para ser rentables, que estaríamos hablando superior a un 60%. Y como ya hablamos hace un año, las expectativas de este mes de agosto son 10 puntos por encima del año pasado. Eso ya lo dije yo, que iba a ocurrir en consecuencia de todo lo que estamos viendo. ¿Cuánto fue el año pasado, agosto? Un 44%. Por tanto, estaremos sobre el 55%. Con suerte. Con suerte. No creo ni que lleguemos al 55. Yo me pasé de optimista. Me equivoqué en aquel momento, porque creo que vamos a estar muy similares a los datos del año pasado. Ya tenemos nuevas variantes, ya tenemos nuevo miedo distribuido por toda Europa, que son nuestros clientes potenciales. Por lo tanto, vamos a tener que seguir trabajando julio y agosto con el mercado nacional. Y eso, como ya digo, no va a ser fácil para poder salvar los muebles posteriormente. Antonio, ¿cuál es tu perspectiva sobre muy similar a la de Luis? Es decir, el sector hotelero y el hostelero ha pasado y está pasando una crisis inimaginable hace 5 años. Y yo estoy convencido de que no se levanta cabeza en este año, ni mucho menos. O sea, quizás con suerte podamos el año que viene mejorar y acercarnos a lo que era la costa hace 3 años. Pero lo que está claro es que hay hechos meramente cotidianos. Es decir, yo esta mañana he ido a Fuengirola y he podido aparcar. Cosa que era impensable en un mes de julio poder aparcar, porque media Córdoba estaba ocupando todas las calles de Fuengirola, ¿no? Sí. Es decir, y vas a un restaurante y no tienes que reservar mesa, tiene mesa libre. Suficiente para que el hombre no tenga que cerrar y pueda comer el propietario, su hija y 2 camareros que tienen. Pero poco más, ¿no? Es decir, estamos mejorando, pero falta mucho para poder llegar simplemente a cubrir gastos con un funcionamiento normal. Claro, claro. Cuando hablamos de turismo nacional, evidentemente hablamos, pues un turismo que, es propio, está cercano, y al estar cercano permite los cortos desplazamientos. No dependemos del turismo internacional porque ahí cada país hace de su capa un sallo. Podemos entrar también dentro de ese análisis, pero también decíamos hasta hace poco de que al ser también un turismo nacional, un turismo cercano, era un turismo seguro. Pero salta la bomba de Mallorca, turismo nacional, y de los jóvenes, de los que no se contagian, de los que parece que estaban inmunes ante la pandemia, y de buenas a primeras, Mallorca, que era el lugar privilegiado, elegido, al menos por los ingleses, para que pudieran tener vacaciones o transportes y viajes de tipo vacacional, resulta que salta la bomba. Por tanto, de un beneficio que iba a ser especial para el turismo nacional, aunque fuera en principio para Mallorca, ahora resulta que sacamos un perjuicio hecho con productos o turistas españoles que a lo mejor puede luego dinamitar la imagen de toda España a nivel general. Turismo nacional sí, pero ¿de qué manera? ¿Cómo solventamos que esa seguridad se mantenga y que tengamos los hechos que han ocurrido en Mallorca, que luego van a ser extrapolados para toda España y por toda Europa? ¿Cómo interpretáis esta situación donde pensábamos que ya la cosa estaba controlada y donde el descontrol, y nunca mejor dicho, de ciertos eventos y de ciertas autonomías que van por libre, sin políticas estatales, pues cada lugar de España tenga distintas medidas a controlar? Bueno, yo te diría que es que viendo lo que hemos vivido desde hace 16 meses, lo que estamos observando, yo por lo menos, es que vamos a salto de mata. Es decir, obstáculos, saltos. Y claro, no prever esos obstáculos y saltar de cualquier manera provoca que a veces caiga de mala forma y en consecuencia me parto un brazo o me parto una pierna
y no actúe de la manera que necesito para que se genere la tranquilidad suficiente de nuestro cliente y a su vez hagamos las cosas bien. Eso hemos tenido tiempo suficiente para desarrollar. Yo ya lo decía el año pasado, ¿por qué no establecemos estrategias para que cuando llegue el momento, cuando estemos vacunados, cuando haya vacunado y no vacunado, podamos establecer estrategias de arranque? Porque yo no veo unas vacaciones sin el ocio nocturno, yo no veo unas vacaciones sin poder estar a las 3 de la mañana tomándome una copita al lado de la playa. Yo no veo esas vacaciones, porque recuerdo que es que pagamos por irnos de vacaciones, y si cuando yo pago me encierran en un sitio, me quedo en mi casa. Y lo peor de todo esto no es eso, porque lo peor de todo esto es que ya lo hemos visto con anterioridad. Si a mí mi destino habitual lo cierran, ya sea por un atentado, ya sea por un golpe de Estado, ya sea por lo que sea, que me provoque inseguridad, yo al sitio donde voy, si estoy a gusto, repito, el mismo hotel y la misma habitación. Es decir, somos animales de costumbre. ¿Y qué estamos haciendo con los europeos? Que se queden en sus países a veranear. Es decir, que eso, el inglés, el alemán, el italiano, el francés, el belga, me da igual, cualquier nacionalidad, está saboreando su propia región. Y si está a gusto, va a ser complejo que lo volvamos a recuperar, sí, pero con mucho más tiempo nos va a costar. Es decir, que van a ser procedimientos no nada fáciles para poder salir de esto y encontrar los datos del 18, del 17. Yo no hablo ya del 19, eso va a ser complejo, porque esos son de récord y eso tardaremos unos 5 años, calculo yo, aproximadamente en poder ponernos en esa franja. Pero tengamos todo eso en cuenta, porque tenemos que seguir seduciendo a nuestro cliente. Y me da igual que hable inglés, que hable alemán, que hable chino, que hable japonés, me da igual. Nosotros tenemos un buyer de personas que es el que busca la calidad y la oferta complementaria que tiene la Costa del Sol, que tiene todo. Centrémonos en eso, no por nacionalidades. Yo no soy ya de las nacionalidades cuando somos ciudadanos del mundo todos. Me da exactamente igual de dónde tengan que venir, claro, siempre y cuando que vengan y que yo tenga la oferta que ellos demandan. A esos es a los que tengo que ir buscando. Pues tenemos que hacer un trabajo todavía muy complejo para poder llegar a ese punto. A tenor de ese punto, como dice Luis Callejón, Antonio, nos encontramos en una situación de un quiero y no sé. Bueno, de un quiero y no sé nos encontramos de hace años, no es nuevo. Ahora lo que pasa es que estamos sufriendo la barbaridad en algunos aspectos del Estado de la Autonomía. Es decir, tanta alegría del Estado de Autonomía y ahora no nos tenemos que comer con patatas, es decir, porque lo que es una medida de este tipo tenía que haber sido una medida bien o mal, mejor o peor, mejorable, pero una única medida de saber cómo estamos, hacia dónde vamos y qué es lo que llegamos. Toda esta confusión que a nosotros, como ciudadanos, nos ha vuelto un poco locos, es decir, no había manera de saber hasta qué hora tenía que acostarte según en qué calle de qué municipio y era la otra, o esto de poder ir a una discoteca pero no bailar. O sea, entonces, ¿para qué va a una discoteca? Para estar encerrado tomando un pelotazo, pero toma al aire libre mejor. O sea, no, son políticas muy diversas y muy erróneas en muchos casos, ¿no? Y sobre todo por lo que tú has dicho, por el querer y no saber. O sea, que esto nos ha cogido absolutamente desprevenido a todos, y el mero hecho de ver a científicos de resonancia, de prestigioso currículum, cada uno diciendo una cosa distinta, es que estamos en ese vacío intelectual y científico que estamos sufriendo, de modo que estamos pagando las consecuencias de eso también. Me imagino que en otros países habrá sucedido algo parecido, me imagino. No lo sé porque no lo he sufrido ahí, ¿no? Pero que esas consecuencias se pagan. Y lo que decías de Mallorca, por ejemplo, claro, esas cosas afectan totalmente. Y afortunada o desafortunadamente hoy, con internet y con los medios, todo el mundo sabe lo que pasa en el mismo sitio y en el mismo acto de que está sucediendo. Y pienso que nos está perjudicando muy seriamente. Es decir, no nos hemos tomado en serio la pandemia, salvo al principio donde estábamos todos confinados. Luego ya empezamos todos a abrir un poquito la mano, ¿no? Y lo que tú decías, la ilusión, es que teníamos tanta ilusión porque se acabara que no hemos creído en nuestra propia ilusión. Entonces hemos estado funcionando por el corazón y no por la cabeza. Y ahí está la consecuencia y las que todavía quedan por llegar, vamos. Claro. Ilusión añadido a la necesidad, porque evidentemente sí, está claro. Está claro que requerimos que cuanto antes la normalidad
habite entre nosotros, pero con las garantías adecuadas. Pero claro, dentro de esa recuperación de la normalidad, en el caso del turismo español, qué difícil es singularizarse, distinguirse, no engancharse con el tren general, porque el tren general nos conduce a no sé a qué estación. Lo cierto es que de momento Europa no cuenta con nosotros. Nosotros sí queremos que Europa cuente. A nosotros, bueno, pues, no sé, no hay problema en cuanto a poder movernos internamente, pero cuando hablamos de extranjeros, resulta que le pedimos a los que vengan a España X papeles, pasaportes y demás documentos que garanticen que usted viene limpio de papel, o mejor dicho, sano y salvo. Pero sin embargo, luego cuando vamos, esos turistas que van a llegar a cuentagotas, poquito a poco, a nuestros establecimientos, a nuestras instalaciones turísticas, resulta que muchos de los empleados no van a estar vacunados. Camareras, recepcionistas, pues, agencias de viajes. ¿Por qué? Porque todavía no han cumplido el periodo de la vacunación entre los 40 años en el cual nos encontramos. Y claro, se produce una casuística extraña, cuanto menos. ¿Cómo a mí me piden tantos papeles o X, tanto desde mi país de origen como en el país de recepción, y llego al país de recepción y me encuentro con que hay unas circunstancias donde me está atendiendo gente que no está vacunada? Y yo creo que en este caso concreto el gobierno estatal, claro, se ha confundido o no ha tenido en cuenta de que los trabajadores turísticos son tan esenciales como la policía, como los bomberos o como los médicos. No digo que es más o menos, pero tan esenciales sí. Sí, lo que pasa, Paco, es que trabajadores turísticos en realidad son todos. También el trabajador turístico es el hombre que barre la calle, y también el dependiente de la tienda, y también el que hace churros. Es decir, que es tan amplio el sector turístico que esta era una de las cosas que se echaba de ver anteriormente, que se asociaba a turismo igual a hotel y punto. Y, hombre, y que esté la playa limpia, y que la luz esté encendida por la noche, y que un montón de variables que amplían. O sea, prácticamente habría que cerrar España entera y cuando estuviera todo el mundo sano volver a abrirlo. Eso es utópico e imposible. Lo que pasa es que además de las muchas lecciones que estamos aprendiendo con esta pandemia, nos estamos dando cuenta todos de la poca importancia que le hemos dado a la investigación a lo largo de años. La investigación en la universidad, de las especialidades. Eso era como las tres Marías en nuestra época. Las tres Marías eran religión, formación del espíritu nacional y gimnasia. O sea, las tres que te daba igual aprobar que no aprobar, porque eran las Marías. Pero, prácticamente la inversión en investigación ha sido una de las Marías en todos los presupuestos del Estado de todos los partidos políticos. La ampliación de nuevas especialidades de las universidades, todo eso se ha tenido ahí. Lo que grita poco no da problemas se deja, ¿no? Y tenemos que aprender esa lección, que tenemos que fortalecer cátedras en bioquímica, cosas que anteriormente eran absolutamente impensables, con que fueran médicos ya basta, ¿no? Es decir, que aquí hay una serie de especialidades que hay que fomentar, hay una serie de investigaciones que hay que apostar por ello económicamente fuerte. No es razonable que hayamos dado necesariamente desde Europa dinero anticipado a las farmacéuticas por una cuantía 10 veces superior a lo que hemos dedicado a investigación en los últimos 10 años. O sea, porque nos cogía el toro ya, ¿no? Claro, y estamos en la paradoja cotidiana. Ya sabemos perfectamente cómo obtener minerales de Marte, pero no sabemos curar un resfriado. O sea, está claro que las prioridades cambian en la sociedad según en qué país pregunte, ¿no? Y hay muchas cosas que hay que mejorar, sí. El año pasado, por ejemplo, fue una experiencia importante en cuanto a que la industria turística estuvo al 20 o al 30% de sus capacidades productivas. Este año no vamos a poder soportar estar ni al 40 ni al 50, porque ya son 2 años, venimos arrastrando la situación y digamos que había músculo el año pasado para aguantar. ¿Hay músculo este año para estar al 50%, Luis? Yo creo que ya cada vez 2 años sin facturar. Yo como arquitecto, todo lo que no pude facturar el año pasado para seguir pagando mis obligaciones, lo tengo que facturar este año, más lo de este año. Y si este año a mí me fuese mal, entonces ya díganme a qué me puedo dedicar, yo qué sé, cualquier cosa, de lo que haya ahora actividad.
pero verdaderamente 2 años un empresario sin facturar. Yo se lo hablaba a un alcalde al principio de la pandemia, que tengo todavía los WhatsApp, le decía, ¿tú puedes vivir 2 años sin cobrar el IBI nuestro, de los hoteles? Simplemente ese, ya no hablaba de residencia, y me dice, no. Digo, pues habrá que pensar estrategia para solucionar ese problema, porque es que lo vamos a tener. Es que yo no veía en los 2 próximos años que pudiese hacer frente a todos los pagos que yo tengo que hacer sin tener clientes. Porque pagamos luz, no podemos cerrar determinadas instalaciones, no podemos abandonar una piscina, no podemos abandonar nuestras instalaciones, no podemos tener determinadas cosas bloqueadas. Es decir, que ya lo hemos dicho alguna vez, un hotel de 100 habitaciones de 4 estrellas, cerrado son 50.000 al mes, abierto de 120 hacia arriba. Claro. Entonces, eso mes a mes y sin inyección, porque llevamos todo lo que lleva de año con el 60-70% de los hoteles cerrados, arrastrando desde el año pasado, que acabó la temporada de julio y agosto con los datos que hemos hablado de un 44 en agosto, con el 80% de los hoteles abiertos, es decir, un 20% que no ha visto la luz desde que le obligaron a cerrar sus instalaciones. Y eso siguen arrastrando, y al día de hoy algunos todavía no han abierto ni van a abrir. Es que la lectura que yo saco, no sé, Antonio, si también está en esa misma idea, es que cierto que el año pasado los presupuestos ya estaban hechos, cuando vino el COVID, febrero, marzo, poco había ya, digamos, que poder maniobrar, los presupuestos extraordinarios tienen basculaciones, vale, de acuerdo. Pero sabíamos ya, y en todas las administraciones, aquí no señalamos ni la de arriba ni la de abajo, que esto se prolongaba en el año en curso. Y vete a saber lo que nos queda del futuro. Yo creo que ha habido muy poca planificación a efectos de estructurar los presupuestos por todas las instituciones. Creíamos que esto era algo pasajero que iba a conllevar una recuperación. Y me da la impresión de que de recuperación vamos a tener que cambiar el epíteto e irnos a reconversión. O un mixto de uno y un mixto de otro. Porque lo que está claro es que esto, sin políticas que faciliten el tránsito hacia esa presumible recuperación, no se han hecho. ¿Dónde están en los presupuestos de los ayuntamientos o en los presupuestos de las administraciones autonómicas o nacionales que el turismo esté considerado como sector estratégico, cuando lo tenía que haber sido ya de antaño, y este año, por las circunstancias, tendría que haber sido contemplado de primer nivel? Todavía estamos sabiendo, los españoles, que esas ayudas que nos van a dar Europa a través de los fondos que se han aprobado, y que nos han dicho, sí, es que aquí va algo para el turismo. ¿Qué algo? ¿Qué cantidad? ¿Qué concepto? No sabemos nada. No sé si nos ha cogido el tema con el carrito de los alados, que sí fue el año pasado, pero lo que no es admisible es que este año estemos todavía lamiéndonos las heridas y la gente cayendo como monja. Y la bolsa de los ERTE, que no puede ser eterna. Exacto. Porque como siga un poco más se comen las pensiones, ¿no? Y hay poco juego ahí, vamos. Claro. Pero es que el problema es que no se prevé, que es necesario prever. Yo hablaba con otro de los alcaldes de la provincia de Málaga, importante, y me hablaba al final del confinamiento del año pasado, es decir, sería junio, julio, nos llamó porque nosotros sacamos desde AECO un listado de qué ayuntamientos habían ayudado al sector y qué ayuntamientos no había ayudado. Y este estaba en la lista, nos llamó para exponernos todas las cosas que habían hecho. Reducción en carruaje, reducción en basura, bueno, una serie de cosas. Y cuando acabó la conversación yo le pregunté, ¿y esto para cuántos años es? Y me dice, no, esto es solo para este año. ¿Cómo? A mí, yo me quedé de piedra, y entonces le digo, pues bueno, yo te voy a describir lo que va a pasar el año que viene. Desgraciadamente ha pasado todo lo que yo le dije en esa conversación que iba a pasar. Hay miedo, no hay vacuna, hay que vacunar a la gente, hay que generar tranquilidad, esperemos que nos haya variantes que nos puedan alterar el ritmo de vacunación y que nos den los resultados que nosotros necesitamos para poder seguir adelante. Es decir, que el año que viene está perdido entero. Y si tú eso no me lo trasladas al año que viene, pues yo no sé qué voy a poder hacer, porque llevo 2 años intentando sacar la cabeza sin poder. Y lo que me sorprendió es que estaba el alcalde y la concejala de Hacienda.
y los dos como diciendo que si yo estaba loco en ese momento, y ya estamos en medio del año y desgraciadamente con un año a cero. Estamos acostumbrados a políticas de corto plazo, ese es el problema. Y cuando vienen acontecimientos como este, que es una pandemia, evidentemente no estamos habituados a ello. Eso de decir qué hago dentro de un año o 2 años, eso es futurología pura. Aquí vamos al día a día, a sacar los muebles como podamos y ya veremos si dentro de un mes ocurre lo que ocurre y esto se alivia, a lo mejor por generación espontánea o porque venga el milagro de turno y nos coja más o menos en condiciones. Hay tanto que hablar sobre los trasfondos, pero si os parece, para no cargar mucho el tema, hacemos un pequeño alto en el camino, damos paso a la publicidad, que todavía tenemos una poquita, todo se ha dicho por aquello de la crisis económica, y luego continuamos con la segunda parte del turismo en nuestra industria.